Hola muchachos, ¿cómo están? Bien, pues vamos a continuar con nuestras clases en línea. Esta siguiente videoclase nos va a ayudar ya a formalizar de una mejor manera lo que son las situaciones que hemos visto y que han manejado ustedes en las prácticas de Excel. ¿Sale? Por principio de cuentas, les quiero comentar que me voy a ir basando en el libro de texto que ya tienen todos ustedes y en él vamos a hacer un par de actividades. Después vamos a encargar además una tarea que debe entregarse en Edmodo, como siempre, y lo que vamos a hacer para la siguiente clase, ¿va? Entonces, miren, primero que nada, vamos a ver la siguiente situación. En su libro, en la página 72, van a encontrar ustedes este mapa conceptual, o este cuadro conceptual, y la idea es que nosotros lo vayamos llenando de acuerdo a todos los conceptos que ya manejamos. Entonces, este mapa conceptual lo vas a rellenar por favor con la tinta azul y por favor también ve escuchando lo que voy narrando para que puedas ser capaz de leerlo. Todo lo que hemos visto de hoja de cálculo, al menos en una situación básica, se resume en este cuadro, ¿sale? Y es que es tan simple como que la hoja electrónica de cálculo, como se habrán dado cuenta, no los llama archivos, sino todo lo que se guarda y todo lo que se almacena se recibe como el nombre del libro. Cuando tú utilizas Excel, lo que te dice es que hay que abrir algún libro o guardar en algún libro. Ahora, todo libro, físicamente un libro, está formado siempre por hojas. Y estas hojas están estructuradas o ordenadas de manera que existen columnas, pero también existen filas. Y cuando una fila y una columna se cruzan, pues resulta que se forman las celdas, ¿no? Bien, ahora, cuando nosotros agrupamos un conjunto de celdas, estamos hablando de un rango. Varias celdas juntas o discontinuas forman un rango. Cuando están adyacentes, pues es un rango continuo. Y cuando están separadas, cuando están distanciadas, pues forman un rango discontinuo, es decir, no son adyacentes las celdas. Las celdas, que son la parte primordial del Excel, pues se identifican con un nombre en particular, pero hay dos maneras principales en las que nosotros podemos dar el nombre de una celda. Y uno es dando la letra de la columna y la fila con la que intersecta A4, B8, XX3, y la otra es decir el número de fila y el número de columna en donde intersectan. Por ejemplo, fila 4, columna 8. Habrá que ver a qué celda corresponde, pero es un ejemplo, ¿sale? Estas celdas pueden contener datos que pueden ser constantes o pueden ser datos variables. Es decir, los constantes son aquellos que son números fijos, palabras continuas o frases. Y los variables pues son todos aquellos que se calculan con fórmulas o funciones. Dicho de otra manera, todo aquello que empiece con el signo igual es un dato o es un dato de tipo variable en una celda. Y todo aquello que no se obtenga mediante fórmula es un tipo de dato constante y que puede ser almacenado en una celda. Espero que hayan ido completando. Repasando, en la página 75 nos corresponde el tema de lo que es la hoja de cálculo. Y una hoja de cálculo pues es un arreglo de filas y columnas que básicamente nos permite crear bases de datos y administrarlas. Dentro de sus elementos principales pues está la barra de fórmulas, que es en donde escribimos nuestras fórmulas si es que no lo hacemos en la celda. Está el cuadro de nombre, que es donde aparece el nombre de la celda, de acuerdo a cómo nosotros programemos el Excel. Nos aparece también los encabezados de columnas y de filas, los encabezados de columnas que son las letras de la parte superior, los encabezados de filas que son los que están los números del lado izquierdo en su pantalla, ¿sale? Las fichas que antes se llamaban menús o opciones, que son archivo, inicio, insertar y todos esos que están hasta arriba. En la parte inferior está la etiqueta, las etiquetas de las hojas, en donde ustedes ya han cambiado y le han colocado portada, o proveedor o algún otro nombre a su hoja. En la esquina inferior
derecha, en el extremo, está el zoom, para agrandar la vista de las celdas. No se agranda ni el tamaño ni lo que puede caber en una celda, sino lo que se agranda es simple y sencillamente la vista, la cuestión visual. Eso es lo que hace el zoom. Y bueno, los controles de desplazamiento entre hojas están junto a las etiquetas, junto a los nombres de hoja 1, hoja 2, hoja 3 y esas flechitas que aparecen. Las dos de las orillas nos llevan a la primera y a la última hoja, y las intermedias nos van haciendo avanzar o regresar de hoja en hoja. Esos son los elementos hacia grandes rasgos que cumple o que tiene nuestra hoja de cálculo. ¿Qué más en este repaso que estamos siguiendo? Bueno, pues entre otras cosas, su libro de texto maneja también lo que son los grupos de órdenes. Y los grupos de órdenes o grupos de operaciones son todos aquellos que están arriba en sus barras de herramientas. Todos los que están ahí vienen agrupados. Cada grupo tiene una sección y vienen clasificados. De los principales que hemos utilizado en Excel está el grupo de formato de número, y que precisamente lo que nos permite es que a un número escrito de una manera común le podamos dar un formato de moneda, de porcentaje, aumentarle o quitarle decimales en el sentido visual. Cuando hablamos de formato, todo es visual. No altera cantidades ni altera fórmulas. Simplemente es la manera en la que va a presentar el dato en una celda. ¿Sale? Eso es un formato, la manera en la que se presentan los datos en una celda. Entonces, hay de moneda, hay de porcentaje, hay de millares. El formato de millares es el que nosotros debemos usar en nuestras prácticas. A partir de este momento, todas las cantidades se van a dar ya con formatos. Entonces hay que observar si el formato presenta signo de pesos, o en nuestro caso dice PTA de pesetas, o podría aparecer por ahí el símbolo de euros. El formato que hay que usar es el que dice aquí moneda, el signo de pesos. Si no trae signo de moneda, pero sí viene separado con punto y comas, entonces es el formato de millares. Si queremos que se vean decimales o que no se vean, son los últimos dos botones de aumentar o disminuir. Son los más usuales, por eso es que son los que Excel coloca ahí. Sin embargo, si ustedes dan clic en la ficha general, pues les aparecen toda una serie de formatos que hay que considerar. Otro formato muy usual en Excel es el grupo de estilos, y donde está el formato condicional, que ya ocupamos en alguna práctica, un formato de tabla que no hemos ocupado y por el momento no lo vamos a ocupar, y estilos de celda que tampoco los hemos ocupado. Espero que más adelante, si no estoy mal, los podamos utilizar. A partir de ahí, ¿qué más hay? Bueno, está el grupo de celdas. Nosotros podemos, si ya tenemos nuestros datos acomodaditos y se nos olvidó por ahí acomodar uno más, bueno, yo puedo insertar celdas o filas o columnas, cualquiera de los tres elementos. Si inserto una columna, es toda la cuestión vertical completa, desde la fila 1 hasta la 1.000.000 y tantos mil que tiene, y va a correr las existentes hacia el lado izquierdo. Lo mismo sucede con las filas. Si inserto una fila completa, va a correr las restantes hacia abajo. Y bueno, la cuestión de formato, ahí se refiere al formato de las celdas, los bordes, colores, etcétera, que va a llevar una celda, no al contenido. El grupo número afecta al contenido, el grupo celdas afecta al cuadrito donde están los datos. ¿Qué más hay en estos controles principales? Bueno, están el botón de suma o autosuma, que no solo tiene la función de suma, si ya lo ocuparon, que es lo más seguro, se habrán dado cuenta que si dan clic aparece suma, promedio, contar, entre otras, ¿no? El botoncito de abajo, que es para rellenar series, nosotros lo hemos hecho con el cuadrito que está en la inferior derecha de la celda, el cuadrito de rellenar, que le das clic y lo arrastras y rellena. Bueno, si lo quieres hacer o quieres hacer un relleno con ciertas características específicas, se puede usar el botón que está ahí de orden. Y bueno, pues está el botón de borrar, que imagínense qué hace, ¿no? En la práctica, en los ejercicios propuestos 2, usamos el ordenamiento, que puede ser alfabético o puede ser numérico. Y además puede ser de la A a la Z o de la Z a la A, y el numérico puede ser de menor a mayor o de mayor a menor. Ya ahondaremos en eso. El otro control, el de buscar y seleccionar, pues ese
control precisamente nos ayuda, si tenemos una hoja muy grande con muchos datos, a buscar un dato en específico o reemplazarlo por un dato por otro si ese fuera el caso. ¿Qué más hay en la pantalla de Excel que tenemos que conocer? Bueno, pues vamos a ver más a detalle la barra de fórmulas, que está exactamente arriba de las etiquetas de las columnas. Arriba de la A, B, C y todas esas columnas está la barra de fórmulas y ahí están sus componentes. Está primero el cuadro de nombres y después está el símbolo de insertar función y a continuación la línea en donde podemos editar nuestros datos o nuestras fórmulas y funciones. Cuando nosotros damos clic en ese cuadro se activa automáticamente la cruz y la palomita que están en la línea de abajo. La cruz significa cancelar, es decir, si ya escribí algo, yo oprimo la cruz, se borra todo y se sale de la celda. Por el contrario, si ya escribí algo y quiero que lo registre, lo puedo hacer con la tecla de intro o puedo dar clic en la palomita. La diferencia es la siguiente, si das clic con intro, el señalador de celda va a bajar un renglón, una fila. Si usas el botón introducir, se va a quedar en la misma celda en la que estás escribiendo tu dato. Situación curiosa, ¿no? Pero a veces útil. ¿Sale? Bien, vamos a seguir avanzando con este repaso, reforzamiento de todo lo que hemos visto de Excel. Bueno, la mitad del total que hemos visto. Y vamos a continuar ahora con el área de trabajo. El área de trabajo, pues obviamente son todas las celdas ordenadas en filas y columnas, ¿no? Pero la celda que está activa suele tener un cuadrito negro o azul o verde, dependiendo la configuración de nuestra computadora, el color puede cambiar. Son de las situaciones que nosotros podemos personalizar en el Excel. Y eso se hace en función de Windows. Bueno, están las filas y las columnas, ahí están perfectamente marcadas. Cuando la pantalla es muy corta o ya ocupamos más datos de los que se pueden ver en la pantalla, aparecen tanto a la derecha como abajo las barras de desplazamiento y control. Yo puedo dar clic sobre esas barras y recorrerlas hacia arriba o abajo o hacia la izquierda y derecha y podríamos darnos cuenta que recorre todo el contenido que tenemos en nuestra hoja de cálculo. Ahora, otro elemento o una herramienta fundamental, como en todo lo que se hace en Windows, pues es el ratón. Entonces el ratón tiene diferentes formas y de acuerdo a la forma que tome son las acciones que nosotros podemos realizar. Por defecto o inicialmente la forma que tiene es la cruz blanca grande que se observa en la tabla en el primer recuadro. Y esa simplemente es para indicarnos en qué celda nos podemos seleccionar y dar clic sobre ella. Cuando nosotros vemos el ratoncito en forma del apuntador, de la flecha normal, pues simplemente significa que nosotros podemos seleccionar las herramientas, los botones que están en la barra de herramientas arriba de la pantalla o las barras de desplazamiento. Cuando esté dentro de la cuadrícula va a tener la forma usualmente de la cruz blanca. Bien, cuando yo doy clic dentro de alguna celda, toma la forma como de I latina que están viendo ahí y que simplemente es para indicarnos que nosotros podemos teclear. ¿Sale? O que en la zona donde estamos colocando el ratón, si damos clic, nos va a permitir escribir. Si yo muevo el ratón y voy a la fila superior a las columnas, que es la barra de fórmulas, va a tomar esa forma. Cuando dé clic voy a poder escribir en esa línea. Luego está la cruz negra, que es simplemente el controlador de relleno. Ese que hemos usado, que está en la esquina inferior, el cuadrito ese pequeño, cuando lo colocas ahí, la cruz que sale es esa, una cruz negra. Aquí está ampliada y por eso se ve muy ancha, pero en realidad saben que es muy delgada. Das clic y hacia donde lo muevas va a rellenar copiando datos o fórmulas, dependiendo de lo que haya en la celda original. Después aparece la doble flecha horizontal y también hay una doble flecha vertical. Esas aparecen cuando podemos cambiar el ancho de las columnas. La doble flecha horizontal aparece cuando me coloco entre dos columnas, hay una división. Si yo llevo el ratón a esa división, va a aparecer esa doble flecha. En ese momento significa que yo puedo dar clic
y al mover el ratón sin soltar el clic, va a ir ampliando o disminuyendo la columna, ¿sale? Misma situación con la doble flecha vertical, la diferencia es que esta es para las filas o los renglones. Los renglones también se pueden hacer más altos o más cerrados, dependiendo de las necesidades de mi hoja de cálculo, o inclusive de mi presentación o de la vista que yo le quiera dar a la hoja de cálculo. Bueno, el puntero de doble punta es para poder agrandar o disminuir las figuras y los dibujos que estén insertados o creados, como se hace en Word. Lo colocas en los bordes y aparece y yo lo puedo manipular para cambiar el tamaño. Y finalmente la flecha con cruces dobles, o sea, una cruz de flechas que apuntan a los 4 lados, es para arrastrar algún objeto insertado, igual que en Word, una imagen, un gráfico, una flecha, algo que yo haya dibujado. Das clic, cuando aparece eso significa que puedes dar clic y moverla a donde tú quieres. Estas son las formas que puede tomar el apuntador del ratón, o como más sencillamente lo hablamos, el ratón, las formas que puede tomar el ratón. Y con esto nos lleva a la segunda actividad de aprendizaje, que es un repaso de todo esto de lo que he hablado. Les voy a pedir que la rellenen, esta página 81 de su libro, la rellenen y usen tinta de color verde de preferencia, por favor. Bueno, le quitamos el de preferencia, usen tinta de color verde oscuro o verde normal, no fluorescente, ni verde pastel, ni tonos claros, porque no se va a notar en su libro. Por favor, ¿sale? Bueno, ahí ya se los dejo, ahí dice lo que hay que hacer, es muy simple. En las líneas que tienen números hay que escribir a qué elementos se refieren la figura que está arriba y que tiene números. Y abajo hay que contestar las preguntas, y esas preguntas, si no las viste en este video, puedes recorrer las páginas desde donde empieza el cuadro conceptual hasta la página 81, y ahí seguramente vas a encontrar las respuestas para que tú puedas, por favor, concluir con esta actividad de aprendizaje. ¿Sale? Bien, entonces en nuestro libro de texto desarrollamos dos situaciones: el cuadro conceptual con el que empezamos esta clase y esta actividad de aprendizaje. Las dos deben estar resueltas en tu libro. Ojo, después hay más indicaciones al respecto. Seguimos este repaso. Lo siguiente que vamos a repasar son las referencias absolutas y relativas. Una referencia es escribir el nombre de una celda, usualmente en una función o en una fórmula. Son los dos elementos principales donde vamos a hacer referencias. La referencia absoluta me permite dar el nombre de una celda y que cuando yo copie la fórmula o la repita en otra celda, no cambie esa referencia, permanezca fija. Por defecto o por omisión, las referencias que maneja Excel son relativas. Significa que si yo hago una fórmula y ahí escribo el nombre de una celda, cuando yo copie o mueva esa fórmula se va a adecuar a la nueva ubicación que le dé, cambiando la referencia de la celda. Esa es una referencia relativa. Ya hemos hecho ejercicios sobre esto y ya les quedó, hasta donde yo he podido notar, más claro a qué se refieren estas situaciones de las referencias. ¿Cómo podemos saber si una es relativa o absoluta? Pues ves la fórmula y si el nombre de la celda tiene signos de pesos, es una referencia absoluta. Si no los tiene, es una referencia relativa. Aquí está el ejemplo de cuándo se pueden aplicar o cómo es que deben aplicarse las referencias absolutas y relativas. ¿Sale? Aquí nosotros podemos darnos cuenta, nos dice por ejemplo que la fórmula que esté en la celda B3 debe ser A3 por pesos de pesos 1. Ese pesos de pesos 1 significa que cada vez que yo utilice la fórmula, como está en la primera imagen pequeña, va a mantener siempre la multiplicación por esa celda aun cuando la copie.
Al copiarla y al generar referencias absolutas, lo que yo obtengo es tan simple como que yo solo modifico el dato de D1 y automáticamente los valores se van a actualizar. Eso es lo que nos da un ejemplo de las referencias absolutas y relativas. Algo que no hemos utilizado, bueno, no sé si lo hayan utilizado ustedes porque ya lo conocían, es la validación de datos. La validación de datos nos permite programar que cada celda le dé una orientación a la persona que lo está usando, si no soy yo, de qué es el dato o cuál es el dato que puede escribir. Le puedo decir que quizás solo escriba números entre el 1 y el 10. Si escribe un número fuera de ahí, le puedo mandar un mensaje de que se equivocó. Le puedo mandar un mensaje, cuando se coloquen en la celda, un mensaje de bienvenida que le diga: hola, aquí puedes escribir un número de 0 a 10. Si escribe un número diferente, sale un mensaje de error que diga: lo siento, te equivocaste, o revisa tu dato. No sé, cualquier mensaje en realidad es personalizable. Yo creo que lo vamos a empezar a usar la siguiente semana, pero es conveniente que lo conozcan. Validación de datos. Se encuentra en la ficha de datos. Precisamente hay una ficha de datos en Excel y ahí es donde se encuentra. Ahí las situaciones que maneja son como estas, miren. Si se pide un dato, nos indica el cuadro amarillo pequeño que está en la pantalla, que está más atrás, nos da la orientación, se escribe incorrecto y aparece la ventana pequeña que está al frente con el tache en un círculo rojo. ¿No? Ese es un mensaje de error a partir de una mala entrada o un dato mal escrito. Y en la pantalla más pequeña, en la que está más al frente, observen que se coloca en una ventana, en una celda, perdón, y nos aparece un recuadro amarillo que nos da la orientación de qué es lo que se debe escribir. Eso es la validación de datos y sobre eso trabajaremos en prácticas posteriores. Bien. El ordenamiento de datos ya se hizo en los ejercicios propuestos 2. Se selecciona, se escribe una serie de datos en desorden, sin poner atención a ello. Después se seleccionan todos y mediante el botón de ordenar nosotros podemos pedirle que lo ordene de acuerdo a una columna en particular o a varias columnas. Por ejemplo, una lista alfabética de los grupos con los que se les pasa lista a ustedes. Se tiene que ordenar alfabéticamente primero por el apellido paterno, porque es el principal. Si coinciden, debe de tener en cuenta un segundo criterio. Ese segundo criterio será el apellido materno. Y si son hermanos o coinciden los apellidos, tendría que haber un tercer criterio que es el nombre. Entonces, es una manera de ordenar alfabéticamente. También podemos ordenar numéricamente de mayor a menor, de menor a mayor, y también lo podemos hacer por diferentes columnas. Prácticas posteriores vamos a hacer ordenamientos más avanzados que el que se hizo en la práctica. De hecho, si en la práctica lo hicieron bien, el criterio era de dos situaciones de ordenamiento. Bien, repasamos formatos de celdas. Repito. Formato de celda es darle forma, presentación o apariencia. No afecta los resultados, no afecta las fórmulas y no modifica los datos ni las cantidades. Solo cambia la manera en que se ven. Aquí está el ejemplo. Yo escribo como los datos que están en la columna B es como yo los debo escribir. Observen, no tiene nada en particular, excepto los últimos dos datos que sí llevan un punto decimal. Ahora, en la columna C está la misma cantidad, pero con el formato moneda. Observen, inserta un signo de pesos, coma y punto decimal, y le coloca 2 decimales, porque así es como usualmente se presenta el dinero, o una cifra o una cantidad que representa dinero. En la columna, en la celda de abajo, el número 1 equivale a un 100%, y cuando le aplican un estilo porcentual, así lo va a presentar con 2 decimales.
La diferencia está abajo de la estilo moneda con el estilo millares. La diferencia, observen, es el signo de pesos. ¿Sale? Y abajo está el valor de pi. Si usas el botón de aumentar decimales, te va apareciendo más decimales. Usualmente redondea el último, pero no lo modificas, solo visualmente lo redondeas. Y lo mismo sucede cuando disminuyes decimales. Los va recortando, pero simple y sencillamente los redondea visualmente. Operativamente, si tú haces una multiplicación, te respeta todos los decimales que tiene tu cantidad. Ahora, también hay formato de texto, creo que esto también es mucho más fácil, ya lo conocen. Es lo que se refiere al tamaño de fuente, el estilo de fuente o tipo de fuente, si es negrita, cursiva, subrayado simple, si es versales, si va alineada a la izquierda, al centro o a la derecha con respecto a la celda, o si va alineado hacia arriba, en medio o hacia abajo también con respecto a la celda. El formato también, el combinar y centrar es parte del formato. Algunos ya vi que lo usaron en sus prácticas. Hay que tener cuidado con el uso porque Excel reprograma, por decirlo de alguna manera, las celdas en donde queda el letrero. Y si lleva datos que vas a usar para una fórmula, no es recomendable combinar celdas. Ahí ven ustedes algunos otros ejemplos de cómo quedaría si se aumenta o disminuye sangría. La sangría es ese espacio que se deja antes de la primera línea. Si con todos los formatos que existen en Excel no te convence ninguno, bueno, en Excel existe arriba, donde están las fichas, donde está inicio, donde está todo eso, existe hasta arriba un menú que dice formato, y en ese menú formato tú puedes elegir celdas para que te aparezcan estas ventanas que tenemos aquí. Observa que la ventana tiene varias divisiones arriba, dice número, luego dice alineación, fuente, bordes, trama y proteger. Número te va a presentar nuevamente todos los formatos de número que existen en Excel y te va a permitir crear el tuyo propio. Noté en las prácticas que me han enviado que algunos ya usaron ese formato que se llama personalizado y es crear tu propia manera en la que quieres mostrar los números. La alineación ya lo vimos, arriba, al centro, o abajo, o izquierda, centro, derecha, o aumentar sangría, quitar sangría. También está la fuente para cambiar el tipo de fuente, pero lo que se ve en estas ventanas, a diferencia de lo que muestra la pantallita de Excel inicial, es que aquí tú puedes conocer todos los formatos que hay y puedes generar, sobre todo en el caso de los números, tus propios formatos personalizados. Ya habrá manera de que en alguna práctica ustedes puedan usar un formato personalizado. Bueno, hasta acá lo referente al repaso. La siguiente semana yo creo que repasaremos todo el resto para volver a fórmulas, funciones, cómo se crean, etcétera. Y yo creo que voy a empezar a abrir las asignaciones para que entreguen todo aquello que quedó atrasado. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer como entrega de tarea de esta videoclase, de la videoclase de hoy? Pues es muy simple. Lo que van a entregar ahora es una práctica nueva, no está en el manual. En la publicación de Edmodo está, además de este video que estás viendo, obviamente, si no hubieras llegado a él, está un archivo en Word que vas a tener que descargar, o lo puedes ver en línea para ir haciendo la práctica. En él están todas las órdenes que hay que realizar. Y también hay una liga para descargar una hoja de cálculo en Excel. Por favor, descárgala y trabájala en Excel, porque la práctica que viene está dirigida al uso de Excel. Todavía no uses la hoja de Google, esa la vamos a usar después. Todavía no la uses, por favor, limítate a usar Excel. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a entregar en esta asignación de videoclase? Vamos a entregar tu mapa conceptual
elaborado, lleno con tinta azul, el de la página 72, ya completito, lo vas a entregar. ¿Cómo? Lo rellenas, le tomas una foto a tu libro, ¿sí? Antes escribes tu nombre en la hoja del libro, donde está el mapa conceptual, escribes tu nombre arriba del mapa conceptual, le tomas la foto y es lo primero que vas a adjuntar. 2. En la página 81 debiste contestar las partes de la pantalla de Excel y son 6 preguntas que están abajo de ellas. Eso es lo que te pedí contestar con tinta verde, por favor. También arriba de la actividad escribes tu nombre en el libro, le tomas la foto y me adjuntas. Van dos. No voy a aceptar, obviamente, corrector. Me equivoqué en mi nombre y colocas corrector, no lo voy a aceptar. Tu nombre se debe de ver clarito y de una sola vez, si no, no va a contar tu entrega. Y lo tercero que vas a entregar es el archivo de Excel, ya con todas las modificaciones que dice el documento. Si tienes alguna duda de qué es lo que te estoy pidiendo en esa práctica o cómo se hace, por favor, recuerda, sábado y domingo de 12 a 3 de la tarde únicamente te resuelvo todas tus dudas. ¿Sale? Entonces, el documento de Word tiene algunas imágenes, dice con claridad qué hacer, pero si no comprendes algo, con mucho gusto pregúntame y lo resolvemos. De 12 a 3 yo estoy, inclusive podemos chatear un poco más, no es nada más dejar tu pregunta y esperar que te la responda. Yo de 12 a 3 estoy atento al chat, entonces podemos tener una interacción más directa para que, si quieres en ese momento hacer la práctica, pues irla haciendo de 12 a 3 y la duda que vaya surgiendo me vas preguntando para que yo te la vaya contestando. ¿Sale? Y entonces esa sería la tercera situación que vas a entregar. Entonces quedamos. Tu foto del mapa conceptual con tinta azul, tu foto de la actividad de aprendizaje de la página 81 y tu libro de Excel. Esas 3 situaciones son las que vas a entregar en esta videoclase. ¿Sale? La siguiente semana me vas a mostrar físicamente tu libro para que yo te lo selle y vayas acumulando más puntaje extra por si es necesario para este periodo. ¿Sale? Y bueno, eso es todo lo referente a la clase de hoy. Es un repaso, pero si hay algo que hacer, es muy importante que hagan la práctica porque no está en el manual y en ella yo me voy dando cuenta de qué tanto ya has logrado avanzar o reconoces las operaciones y acciones que te estoy pidiendo que hagas en la hoja de cálculo. La siguiente semana lo que vamos a hacer en la clase va a ser la práctica 9 de tu manual. Esa sí es del manual y es la vamos a hacer aquí. ¿Sale? Bien, muchachos, pues los dejo. Espero que sigan avanzando y nos vemos la próxima semana en el salón de clases. Chao.